desde la teoría y la crítica literaria, de permanencias y cambios en los roles sexuales y de género y en los modelos de familia en la primera década del siglo XXI. Hasta aquí lo mencioné. Me parece oportuno detenerme en dos de las nociones utilizadas por el especialista: permanencia y cambio, o en la terminología de Octavio Paz, ruptura y continuidad. En muchos sentidos, tales expresiones permiten guiar la lectura de esos ensayos. ¿Qué permanece y por qué? Me refiero no solo en cuanto a los roles de género, sino sobre todo a la manera de contar, de narrar dichos cambios. Asimismo, ¿qué cambia y por qué? Son preguntas a las cuales varios de los textos de este volumen responden, lo cual no significa, por supuesto, que dejen de plantear otras interrogantes. La muy sugerente conferencia magistral de Lucelena Gutiérrez Velasco, titulada Representación, Género y Cultura, se insertaría en la segunda línea mencionada, es decir, en la del cambio. Para la investigadora, citó, en cierta forma, podemos afirmar que a partir de la segunda mitad del siglo XX se transformó el paradigma de las relaciones humanas en el contexto de la vida íntima, la vida doméstica, la vida cotidiana, la vida amorosa. Estos cambios alteraron los patrones morales, éticos, políticos y estéticos de la sociedad y produjeron amplias discusiones, como sabemos, en torno a la viabilidad y legitimidad de los movimientos feministas exaltados o vituperados por grupos vigentes en la sociedad. Hasta aquí Lucelena Gutiérrez Velasco. Partiendo de un marco teórico riguroso y de conceptos amplios como el de cultura, Gutiérrez Velasco dirige las ideas al terreno de la escritura y realiza un recorrido por la obra de importantes narradoras mexicanas. Destaca el breve homenaje que rinde a María Luisa Puga, cuya obra no ha sido estudiada con la atención que merece. Sin duda, la apuesta de la estudiosa es por la transformación por medio de la escritura, de relaciones y prácticas discursivas incompatibles con el contexto en que hoy en día se desenvuelven las mujeres. Dice Gutiérrez de Velasco: estos son solo algunos ejemplos, refiriéndose a los textos de Rosa Beltrán, Manuel Lance, entre otras, de cómo la representación de la narrativa de las escritoras mexicanas abre camino a la transformación de las costumbres y las relaciones intergenéricas que simultáneamente permite a las mujeres ocupar un espacio significativo del campo cultural, en tanto se han modificado los patrones de producción y reproducción artística. Sin embargo, el buen sabor de boca o el cierto optimismo que nos deja el ensayo anterior se deja un tanto de lado cuando leemos el trabajo de Bernardo Enríquez Pérez Álvarez, Lenguajes cotidianos y prototipos literarios. Nada, dice el crítico, nos denuncia, nos revela, nos constriñe más como el lenguaje. Quizá en ese terreno pocas cosas han cambiado. De ahí que Bernardo Enríquez Pérez no responde de todo a ciertos interrogantes trazados, como por ejemplo: ¿existe en la literatura contemporánea una muestra clara de la aparición de discursos femeninos en entornos del ámbito público que se relacionen con un cambio social? Algunos de los ensayos correspondientes a la segunda parte del volumen parecen responder a dicha cuestión. Cierra la parte teórica la puntual revisión que lleva a cabo Adriana Sáenz Valadez de los paradigmas filosóficos e históricos que han pretendido y pretenden disciplinar al cuerpo. Su ensayo, como la propia investigadora indica, constituye una auténtica, y la cito, invitación a repensar las propias posibilidades del cuerpo, como evento, como inclusión, como límite, como metáfora, como representación y como construcción ideológica, en tanto sea en el mundo, que si bien consciente de su estar en él, no puede estar ajeno a la ideología y a la racionalidad patriarcal que lo construye, lo delimita y lo define. Siguiendo la línea de análisis propuesta líneas atrás, este trabajo se insertaría en la práctica de la ruptura, del cambio. Sáenz Valadez afirma contundente: en ese sentido, tomar la palabra ya es un acto subversivo ante un sistema que calla lo incómodo, censura la crítica y encarcela la sexualidad a la alcoba. Repensar el cuerpo no implica necesariamente liberarlo, pero es un acto hermenéutico que posibilita nuevos enfoques y formas de existencia que fueron negadas. Por razones de tiempo no me detendré mucho en las interesantes ideas sugeridas por cada autor. Me centraré entonces en justificar y elucidar el porqué de su inclusión en la dicotomía cambio-continuidad ya señalada. En ese sentido, llama la atención la paradoja anotada por Elise Michel Ortega Ávila en su ensayo titulado La ausencia y el silencio como ejes de construcción de los personajes femeninos en el retrato de Salvador Elizondo. Debido a que, como anota la autora, a través de la ausencia física de personajes femeninos y el silenciamiento del discurso femenino en este cuento, Elizondo crea la presencia y la voz de sus personajes, ruptura o continuidad. Más bien el juego entre ambos elementos, como todo en Elizondo, llevado quizá a su límite. En cambio, el texto de Rosa María Gutiérrez García, la representación de la madre en todo queda en
familia de Hernán Galindo, pone en manifiesto cómo dicha obra se inscribe por completo en la permanencia, en la repetición por parte de los personajes femeninos de los roles que les han sido asignados durante siglos. Cabe advertir que si bien hasta ahora se ha hablado de prototipos femeninos, la estudiosa apunta a la manera en que los hombres se encuentran sujetos también a estrictos modelos de conducta. El logrado ensayo de Claudio Bustamante Bermúdez, este amor al que ascendimos y doblamos, homosexualidad y disidencia en Tengo Miedo Torero de Pedro Lemebel, no puede sino asociarse con la tradición de la ruptura. Subrayo tradición, pues es evidente la afiliación deuda del Lemebel con autores como Push y Senel Paz, en específico con el cuento de este último, El Bosque Lobo y el Hombre Nuevo, llevada a la pantalla como Fresa y Chocolate. El crítico, sin embargo, matiza con agudeza los aportes del Lemebel, así como sus propósitos. Sí, las marcas identitarias del mundo homosexual y travesti marcan dentro de la narrativa del Lemebel un interés por hacer frente a la supremacía patriarcal y su construcción sobre la masculinidad eminentemente heterosexual. El aporte de Guadalupe Pérez Ansaldo, la elaboración y la significación del signo madre de tres cuentos mexicanos contemporáneos, se ubica, dada la visión desmitificadora de la figura de la madre, en la línea del cambio. Dos de los tres personajes analizados por Pérez Ansaldo transgreden abiertamente el prototipo de la madre abnegada, actúan y viven de modo distinto. Las autoras de los cuentos abordados, Silvia Molina, Sabina Berman y Marta Cerda, cuestionan los códigos culturales que idealizan a la mujer por el solo hecho de ser madres. De tal modo, la escritura se posiciona como uno de los pocos espacios donde tal subversión es posible. De acuerdo con Daniel Roberto Peregrino Rocha, Sofía de los Presagios de la nicaragüense Yoconda Belli, representa, cito, la búsqueda de la emancipación femenina. Lo interesante en este caso es que, tal como lo señala el crítico, el personaje rompe con las convenciones sociales sin por ello recibir castigo. Sin duda, la novela puede representar una visión optimista del cambio. Otro texto paradójico es el analizado por Elizabeth Rivero, Dream and Reason de Griselda Santos Guevara, pues si como anota la investigadora, a lo largo de la novela se observa una paradoja entre el programa feminista lésbico y el reajuste de las conductas al reformativo social, esta termina por retomar los roles tradicionales, permanencia pues de los prototipos. El último ensayo, Una familia interrumpida, un modelo desde la literatura. En el último ensayo, Ramón Alvaro Ruiz, al analizar la novela de Ross, da cuenta de algo de todo sabido. Matrimonio y familia se establecen como pares. El primero otorga garantías y solidifica la alianza establecida, pero a la vez genera conflictos. Es decir, demuestra cómo a lo largo del tiempo esas instituciones han hecho de la imposición de prototipos todo un ejercicio del poder. Los nuevos modelos de familia repiten este esquema. Al parecer, pocas cosas han cambiado. Al hacer un balance final, podemos darnos cuenta que, aunque la apuesta por la ruptura de prototipos es ya una constante, la escritura, la palabra misma continúa en el centro de la pugna entre el cambio y la continuidad. Prototipos, cuerpo, género y escritura, libro que hoy celebramos, pone de manifiesto la relevancia, la vigencia de dicho conflicto, así como de la importancia de no soslayarlo más, pues lo que está en juego, sin duda, es la manera en que nos relacionamos con el otro, en que pensamos al otro, en que vivimos al otro. Este libro representa, en fin, una piedra más, un meritorio esfuerzo conjunto en la construcción de ese puente que nos llevará a la otra orilla. Muchas gracias.